Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, bienvenidos nuevamente a Astrología en Criollo. Disculpen el impas, disculpen el Mercurio retrógrado que nos pasó en el medio, pero era estrictamente necesario para tomarse un descansito, para tomarse un momento de reflexión. Y obviamente que una de las cosas que más extrañé y una de las cosas que me parece más importante dentro de esta astrología en criollo eran mis charlas con Virginia, porque yo les cuento que la realidad es que más allá de que yo tenía este conflicto con astrología en criollo y que teníamos esta situación con la computadora, que más de uno sabe, quien visita mi Instagram se habrá enterado que tuve problemas con la computadora, hemos tenido dificultades para grabar, incluso con Virginia. Entonces fue como haber perdido nuestras charlas de los viernes, porque nosotras tenemos charlas todos los viernes, sepan entender, en donde hacemos esta pequeña incursión entre la astrología y la literatura, porque acá astrología en criollo es muy vasto. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de todo, de astronomía, de biodecodificación, bueno, ahora tenemos un ciclo de astrología empresarial, entonces tenemos de todo en astrología y criollo y obviamente no puede faltar que en cada temporada tengamos la descripción de cada signo y de cada energía de cada signo a través de la literatura. Y para ello, obviamente, como siempre, me acompaña Virginia Muiños, que también es astróloga, es colega, es amiga y es profe de literatura. ¿Cómo estás, Vir? ¡Tanto tiempo! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! Bueno, pero a ver, está bien, salimos, nos tomamos el descanso pisciano y arrancamos el año ariano como corresponde, con todos los patos en fila, el Mercurio donde tiene que estar y toda la situación. Así que por suerte Mercurio, estamos de vuelta. Claro, por suerte Mercurio no nos interrumpió en ninguno de los signos, o sea, nos dejó en Piscis, nos puso ahí Claro. en pausa, nos mandó a navegar un ratito y volvimos con todo para la temporada Aries. Volvimos, acá estamos. Y como corresponde a la temporada Aries, vengo con una propuesta no tan conocida tal vez como los otros autores que veníamos trabajando, porque convengamos que tal vez Miguel Hernández no era tan conocido, pero el resto era gente que uno lo nombra y automáticamente sabes quién es. Teníamos a casi todos conocidos, pero bueno, Sí. Es real que acá le voy a ceder un ratito el volante a Virginia porque yo a esta ni siquiera de nombre la conozco, o sea, seamos realistas. Uno investiga, uno abre, uno tiene como esta facultad, obviamente siendo productora de radio, uno trata de informarse y trata de socavar información acerca de cada cosa de la que va a hablar, pero a esta no la tengo, pero ni de nombre. Era No. cuando Virginia me dice, vamos a hablar de... Yo me quedé así, viste, un rato como diciendo, a ver, ¿habrá sido que alguna profesora del secundario me la dijo y yo la anulé? ¿Habrá sido que...? No, nada, bajo ningún punto de vista. No es una... Bueno, vamos a hablar de la poetisa Gabriela Mistral, poetisa chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, o sea que no estamos hablando de alguien menor, pero a pesar de todo esto, acá en Argentina, al menos desde lo que yo conozco, no es tan mencionada o no es tan estudiada. En Chile sí, por supuesto, porque obviamente es una de sus... Ahora vamos a ver lo que es esta mujer, porque es... Sí, convengamos de que si lo contraponemos es como que me digas que acá en Argentina se estudia tráeme algún escritor argentino rápidamente que estudiemos nosotros. Cortázar. Claro, ahí está. Storni. Sí, ahí está. Horacio Quiroga. Claro, van a decir, la locutora, ¿qué onda? Claro. La conductora, pero para ¿dónde vive? La hago yo. Pero obviamente la parte literaria se la voy a dejar siempre a Virginia, pero convengamos de que existen un montón de escritores argentinos, como los acaba de nombrar Vir, Cortázar sí, pero que más famoso, obviamente, son de mucho renombre y son obviamente parte de nuestra cultura de estudio en el secundario y en el primario y ni que hablar en el nivel universitario cuando sí, uno obvio.
continúa sus estudios dentro de las que son las ramas que pueden llegar a ser la literatura, la lengua y demás. Claro. Pero bueno, obviamente que tenemos a una protagonista en el día de hoy, nacida bajo el signo de Aries, y cuando decimos nacido bajo el signo de o de tal signo, en este caso de Aries, acá quiero hacer una aclaración importante y que se vayan a los primeros capítulos de Astrología en Criollo, porque ser de un signo o estar nacido bajo un signo significa que lo que tenemos en ese signo y lo que va a ser más importante o lo que va a ser más destacable dentro de ese signo es el sol. Claro. Estamos acostumbrados en este momento de la astrología moderna o del impacto que está teniendo la astrología en este último tiempo, y estoy hablando más o menos de las últimas 2 décadas aproximadamente, en donde la astrología cambió de ser una técnica que miraba al cielo de una manera integral, es decir, nos encontrábamos con los 12 signos y nos encontrábamos con los 7 planetas y nos encontrábamos con un montón de cualidades, de puntos, de estrellas y demás, a enfocarnos en el sol. Entonces se transformó en una astrología un poco más solar, un poco más de identidad y de absolutamente. autoconocimiento. Entonces, sepan que acá es donde el arte que nosotras estudiamos astrológico tiene que ver con ayudarlos a comprender de que no solo somos nuestro signo del sol. Y en estos pequeños espacios de astrología y literatura, lo que nos gusta es profundizar en que, si bien en este caso Gabriela Mistral, que está nacida bajo el signo de Aries, vamos a hablar de las cualidades del signo de Aries y describirlas a través de ella, ella tiene toda una carta natal que obviamente hace que su escritura esté teñida por cada uno de esos puntos, no solamente de su sol, que es Aries. Es más, me parecía interesante arrancar con Gabriela Mistral como un descubrimiento, tal como Aries descubre, es el primero en que sale al mundo y descubre el mundo, ¿no? Pero justo retomando esto que estás diciendo, Agus, que somos más que nuestro sol, este sol ariano, ella nació el 7 de abril de 1889, este sol ariano, que es potente, toda esa energía ariana está dirigida hacia la enseñanza y hacia la escritura, ¿sí? Clavado un medio cielo en Sagitario que grita, hola, o sea, yo creo que es una de las pocas cartas que vi, ese medio cielo, pero activo en la enseñanza, el aprendizaje y la escritura. No, yo dije, porque yo conocía sus poemas, pero no había incursionado nunca en su biografía, ¿sí? Cuando vos lees la biografía de ella, te das cuenta que si bien ganó el Nobel de la Literatura, esta mujer hizo toda una revolución en el sistema educativo mexicano, o sea, porque ella terminó, la contrataron de México para que los ayude a renovar el sistema educativo mexicano en pueblos indígenas y para la mujer y para la ruralidad. O sea, estamos hablando de una mujer que todo ese fuego ariano lo llevó hacia la educación como un lugar de revolución. Quiero aclarar algo que me parece sumamente importante. El medio cielo en una carta natal, y ya lo hemos dicho en algún que otro Sí. escritor, porque obviamente hay algo que tiene que ver con el medio cielo, que cuando hablamos de personalidades públicas y cuando hablamos de personas que están ligadas a un trabajo que se conoce y que tiene cierto grado de reputación, sea positivo o sea negativo, acá eso no lo estamos evaluando, el mediocielo es algo que vamos a ver muchísimo dentro de una carta. ¿Por qué? Porque el mediocielo representa nuestra imagen pública, representa ese lugar de exposición social, representa nuestra profesión, representa, pero también tiene que ver con esto de cómo se entiende la reputación y de cómo se entiende la figura pública de una persona. Entonces, por más de que vamos a hablar hoy de las características de Aries, tener en cuenta de que el mediocielo va a ser un lugar que hablemos siempre de los escritores porque tiene que ver con cómo los percibimos nosotros como público. Claro, ni hablar. Entonces, bueno, yo decía, toda esta característica ariana del descubrimiento, de arrancar, del empezar, del ser iniciadora, del ser potente, de dar ese primer paso, en ella lo vemos. Gabriela nace en una familia modesta, ¿sí? Y termina siendo profesora y maestra sin haberse recibido formalmente. Por eso digo, todo muy ariano.
porque claro, no le alcanzaba el dinero para estudiar para maestra en los colegios normales. Ella termina haciendo una carrera, le terminan reconociendo, la terminan como, o sea, tenía su reconocimiento como profesora, pero en realidad no es que hace la carrera formal. O sea, la tipa se lanzó, muy sabia, muy estudiada, de hecho fue una gran pedagoga, se lanzó y a mí eso me pareció tan ariano. O sea, yo voy. ¿Viste? Claro, convengamos de que una de las grandes características de Aries tiene que ver con el impulso, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con esta chispa, este poder, este potencial llevado a una expresión muy fuerte en muy breve tiempo, porque lo que tiene Aries tiene eso, ¿no? Es ese impulso inicial. Es como cuando prendemos el auto y de repente hace la primera explosión el combustible para poder encender el motor, que obviamente Aries necesita luego de Tauro para sostener ese impulso y para sostener ese combustible y para Por sostenerlo algo en el viene tiempo. después. Por algo viene después. Pero Aries en sí mismo es simplemente el impulso, es simplemente la chispa, es simplemente la explosión. Por algo también hay una analogía muy importante en Aries que tiene que ver con el guerrero, tiene que ver con esa persona que va al frente y que lucha por lo que quiere. Entonces muchas veces acá conversábamos con otro colega el hecho de que Aries es el primero, entonces mucho se lo asocia a esto de no reconocer al resto o no tener en cuenta lo que tiene alrededor, porque al ser el primero no registra, entonces es como ese impulso ciego de no registrar a los demás. Pero en la astrología antigua a Aries no se lo reconocía individualmente como ser el primero o como ser el iniciador o como ser el pionero. Se lo reconocía como ese guerrero en donde la adrenalina y el estado de supervivencia y a veces el El miedo o la instintivo, sí. inseguridad hacía que llevara su energía a un extremo que después obviamente se diluye rápidamente. O sea, Aries tiene esta cuestión de que es como el fosforito, lo Sí. encendés y si no tiene combustible para continuar, que generalmente Aries no lo tiene, por eso decimos que se aburre rápido o que abandona rápido las situaciones porque ese combustible, esa energía se gastó muy rápidamente en ese impulso inicial. Claro, me gusta mucho, hay una frase que leí en algún libro de astrología que leí, ahora no me acuerdo cuál, que decía que el guerrero, Aries, no es que no tiene miedo, sino que actúa a pesar del miedo, ¿no? Uno a veces piensa que es el imprudente que va sin pensar. Y no, el miedo existe, el miedo está, el guerrero tiene miedo, pero muestra esta cosa aguerrida que tienen los arianos, que son, a ver, son una energía potente y complicada de llevar, sí, indudablemente. Tengo mucho ariano en mi vida, lo veo constantemente, digo, sí, pero tienen esta cosa de, vamos, yo te segundeo, y de no abandonarte, porque no te van a dejar en el medio del cate, te van que es bien del guerrero, y es un guerrero que actúa a pesar del miedo. A mí me gusta mucho sacar a los signos de esos lugares negativos en los que lo ponen, porque sí, las energías a veces son complicadas en todos los signos, todos tienen sus grises y sus luces y sus sombras, pero a veces parece que hay signos que enseguida los encasillan con todo lo que, como Escorpio, como Géminis, o como que son como pobrecitos re criticados. Hay que hacer todo un capítulo aparte acerca de la estigmatización de los signos. Ya me lo Claro, anoto. porque sí, es que sí, ¿por qué hace así? Pero ¿por qué eso tiene que ser malo? ¿Por qué no lo podemos mirar desde otro lugar? Sí, un Aries enojado es impulsivo y es bruto y te larga una caterva de cosas que después se arrepiente porque a los 5 minutos, como decía Gus, el fuego se apagó, el fósforo se agotó y ellos quedan libres y uno, si tienen un taurino enfrente, el rencor lo seguirá. De hecho, bueno, ustedes ya saben que yo comparto también este espacio con la plutonisa, a veces, con David, astrólogo colombiano, que estamos hablando de planetas últimamente en cada uno de nuestros Sí. capítulos. Tuvimos un capítulo sobre astrología y destino y después tuvimos el capítulo sobre Saturno. Y ahora hicimos el capítulo sobre Marte, que va a estar saliendo en breve, yo no sé si no es el próximo capítulo, pero esta cualidad de entender de que la energía ariana relacionada con Marte, que es su planeta regente, tiene que ver con esto de actuar
a pesar del miedo o actuar a veces incluso desde el miedo o desde la Absolutamente. inseguridad, desde este lugar de decir, che, necesito comer o che, me tengo que refugiar porque se viene la lluvia El o instinto el de lo supervivencia. Es el instinto de instintivo. supervivencia. Exacto. Bueno, volviendo a Gabriela, porque podemos estar hablando horas de Aries y todo esto. Gabriela tiene a su sol en casa 2, que es la casa de Tauro. Entonces, toda esa energía llevada a la generación de recursos, al trabajo, a buscar esta supervivencia, asegurarse las necesidades básicas, y haciendo algo que en el 1800, 1900, cuando ella empieza a trabajar de maestra, 1904, es mujer, en Chile, Es mujer latinoamericana, que no es menor. que no es menor. Claro, es mujer latinoamericana, con todo lo que implica ser mujer latinoamericana, lo hemos hablado cuando hablábamos de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, si ahí no ves el solariano, esta potencia de No acá pido estoy, permiso. no pido permiso, hago lo que tengo que hacer, a ella otro motivo por los cuales no la dejan estudiar es por prejuicios religiosos, o sea, evidentemente tampoco era católica. O sea, entonces, y así todo, ella termina siendo hasta cónsul en Estados Unidos de su país. O sea, no estamos hablando de una mujer que con su vida se quedó estancada. No, ella hizo de la educación su campo de batalla. Pero ahí tenés, por ejemplo, y en esto de ir hilando un poco más fino en las estructuras astrológicas y en cómo nosotros interpretamos, ese sol en Aries, obviamente, no está solo, porque nunca podemos No, sacar o no podemos aislar a una cualidad de nuestra carta natal o no, astrológica. Entonces, ese sol que está en Aries, primero que nada, tiene una cualidad que lo dignifica, que tiene que ver con estar exaltado. sí, Ya va a haber un capítulo también, está programado el capítulo de dignidades, como para empezar a entender esto de que hay planetas que se sienten más cómodos en algunos signos, que están como más apoyados y están más respaldados y tienen más fuerza, y hay otros signos en donde los planetas se sienten lejos de casa o incluso claro, se sienten débiles o sin herramientas para poder trabajar. Entonces un sol en Aries, partamos de esa base de que está exaltado, entonces es un sol muy fuerte, es un sol visible, es un sol que tiene un gran ímpetu por poder hacer las cosas. claro, Pensemos también en esta cualidad de la exaltación, tiene que ver con esto de que en el entorno donde está o en el ecosistema en donde habita y donde pertenece, tiene grandes bondades a su favor. Entonces, claro, no son propias generalmente esas bondades, porque cuando uno está exaltado, no está en su casa, no está en su domicilio, pero sí en el entorno donde está, tiene muy buenas herramientas y tiene muy buen sostén exacto. externo del entorno en donde está. Entonces, em, que habite en esta casa 2 tal vez tiene como esta situación de, bueno, el sostén económico, el sostén de los recursos, el sostén del aval de decir, ok, hay algo que me respalda, quizás en lo que tiene que ver con las posibilidades que yo tengo. Quizás vos me decís, no, pero no nació en una familia adinerada, quizás nació en una familia humilde, pero su inteligencia o sus capacidades o su potencial de estudio, su potencial intelectual, sí. Entonces eso se Claro, transforma después en un recurso que ella usa sí, para sí, otra cuestión. Y indudable. por otro lado, esto que también decíamos, que después de Aries viene Tauro, Marte, que es el que rige Aries, es el planeta que representa el signo de Aries, Que está en Tauro en el caso de está ella. en Tauro, exactamente. Entonces, es como que ese motorcito que es el sol de tengo ganas de hacer esto, es la motivación, ¿no? Lo puede materializar. Claro, es el plexo solar que nos dice, Claro. andá y Ahí voy, hacelo, dale, voy. vos podés, dale, yo puedo, yo voy, yo hago, ese sol tiene ese Marte atrás que tal vez puede ser más lento o tal vez puede ser más difícil de acarrear o puede ser más, menos en esto, ¿no? De tener menos recursos para poder actuar o Claro. tener menos habilidades,
está ahí como un combustible permanente. Es como si fuera cuando yo veo esta combinación fuego-tierra, ¿no? Es como un volcán, está ahí, en algún momento explota y la tierra te sostiene y vos podés materializar eso. Sí, un mar Tauro indudablemente es más lento, va más despacio, se toma su tiempo. Calculo que, me imagino una pelea eterna entre el sol que vuela y el Marte diciéndole, bueno, pará, frená. Indudablemente ella se dedica a la educación, que la educación es un proceso, no es algo que vos lo haces de un día para el otro. Entonces hay una... Y algo que también me parece sumamente interesante, ella tiene la luna en Cáncer, en casa 4. La luna también está muy bien ubicada, está en su casa, está en su signo. El padre, la astrología es maravillosa, el padre dejó el hogar cuando ella era muy chiquita. O sea, estamos frente también a un padre ausente. No dice en ningún momento la biografía abandónico porque de hecho ella quiere mucho a su padre, pero no es un padre presente en la vida de ella. El padre era poeta. Wow. Entonces, hija de un profesor y un poeta. El padre era profesor y poeta. Y ella encuentra los versos del padre y esta cuestión de la poesía del padre la marca ella para empezar su camino como poetisa. Entonces, hay una cuestión ahí también que vemos en esta luna canceriana y en dedicarse a educar niños, básicamente, ¿no? Siempre se asocia el trabajo del docente, bueno, el trabajo del docente está asociado a la niñez, y durante muchos años se asoció lo femenino, como ser enfermera o ser maestra, porque somos las cuidadoras de, ¿sí? Para mí la profesión docente tiene algo de canceriano. Vos no podés, como docente lo digo, desprenderte de esas almitas que están alrededor tuyo, que de alguna manera siempre están pululando y buscando, y el consejo y el abrazo y el beso, y a veces el profe o el senio necesitan eso, ¿no? Que los mires. Yo creo que hay una cosa en toda su carta que la llevó también a este camino de la educación. Y escribir poesías, básicamente, ¿no? Claro, pienso en esto también que decís de el cuidado dentro de lo que tiene que ver con la profesión, ¿no? De esto de que más allá de que el docente tenga esa estructura de autoridad dentro de un aula, también tiene que tener una cualidad pedagógica y una cualidad psicológica para atender y mirar. Los chicos pasan muchas horas dentro de la escuela, entonces la escuela de alguna manera termina siendo una segunda casa o un refugio. Entonces, claro, la cuestión maternal o la cuestión nutricia tiene que estar también dentro de la escuela. Por algo también dentro de la escuela los chicos tienen una contención alimentaria, de tener un desayuno, de prestar atención a cómo están ellos a nivel emocional. Sí. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, podemos discutirlo. No me voy a poner, no me voy a poner a hablar de eso porque puedo... 3 podcasts me puede llevar a hablar de educación. Y sabemos también las dificultades y el camino sinuoso que tiene la educación a lo largo de Latinoamérica, ni que hablar a lo largo de Argentina individualmente, y ni que hablar de dentro de los distintos sectores sociales. Pero bueno, eso es para otro capítulo y vamos a ver cómo lo relacionamos con astrología. Ahí me saltan todas las chavetas. No me acicateen el paño rojo delante del toro. Recuerden que tengo ascendente en Tauro. Acá me surge preguntarte, ¿no? Ella termina siendo docente de niños. De niños. Y después es convocada por el gobierno mexicano, que esto me parece maravilloso. Estamos teniendo en cuenta que es una mujer que de hecho fue directora de liceos, de colegios secundarios. O sea, estamos hablando de una mujer que tomó colegios que eran un desastre y ella fue la directora y los fue llevando, y que algunos colegios la rechazaron porque ella no tenía educación formal. O sea, y la termina convocando el gobierno mexicano, y lo tengo anotado porque me parece maravilloso, a conformar un nuevo sistema educativo, una reforma de la enseñanza rural y para los indígenas. ¿Sí? O sea, por eso yo les decía esto del fuego ariano llevado a algo muy concreto. ¿Sí? Y ella es, desde mi punto de vista, ¿no? Para mí es revolucionario esto de decir, bueno, la llaman para que haga eso y que prepare un libro de lectura para las mujeres. O sea, ella se puso a trabajar con la población rural, con la población indígena y con las mujeres, y crea una enseñanza. Y fíjate los postulados, esto es hermoso. Los postulados de lo que ella creía en la educación. Enseñanza al aire libre, crear comunidad y equilibrio entre el alumnado y los docentes y las madres y los obreros,
promover las artes dentro de la escuela, ¿no? O sea, el arte como una forma de enseñanza. Estamos hablando de 1927, chicos. Miro su carta y lo primero que veo es de alguna manera, esta polaridad, esta contraposición entre tiene muchos planetas muy bien posicionados, ¿no? Tiene un Sí, sol en Aries, exaltado, o cómodo. sea, tipo, cuando hacemos las listas de los pros y contras, tenemos el sol, tipo, en la lista de los pros. Este funciona bien. Después Sí, tenemos una Venus en Tauro. Este sí, sí, funciona sí. bien, ¿no? Entonces tenemos ahí la anotación, el tilde a favor de que funciona bien. Tiene La luna, herramientas, que está divina. está divina, ¿no? Tiene recursos, tiene maneras de expresarse, tiene empatía, tiene amorosidad, tiene vínculos, tiene relaciones interpersonales que la pueden favorecer mucho. Tenemos la luna en Cáncer, punto a favor, la luna también está en domicilio, ¿no? Entonces es como, bueno, de alguna manera también, por más de que desconozcamos su relación con su padre, quizás más allá de eso hay una contención familiar y hay una base familiar y hay un apoyo desde lo familiar. Independientemente de si sea de los recursos o no, Sí, sí, no hay importa. un apoyo de parte de lo familiar, o sea, su origen, Sí, su raíz, su sensación de base y constructiva es potente, es buena. sí. Pero por el otro lado, o sea, si vamos al otro punto, y esto que me decías, ¿no? De este medio cielo que se ve tanto de su imagen pública y su reputación y demás, tenemos a un Júpiter en Capricornio, o sea, tenemos un Júpiter en caída, tenemos un Júpiter muy lejos de su casa y con muy pocas herramientas. Entonces, Lejísimos. Sí, acá veo esto de no tengo una formación tradicional, no claro. tengo un título que me avale, no estudié esta carrera específicamente. Lo que hice fue con los recursos que tenía y con todas mis habilidades y con todo mi potencial y con toda mi fuerza, tratar de abrirme camino sobre esa situación. Entonces, ese Júpiter me refleja mucho esto que hablas de más allá, o sea, la exponencia o la expansión que tuvo o esta habilidad, incluso en el extranjero, porque recordemos que Sí, Júpiter tiene esta cualidad también sí, sí, de sí. De relacionarnos hecho, con ella culturas. termina sus días, ella muere en Estados Unidos siendo cónsul en Estados Unidos, acompañada de una. Ella no, al menos no me pareció una pareja, pero hombre, pero sí una muy buena amiga. Esto es genial, hablando de los contras, ¿no? Supuestamente tiene un hijo, porque es un rumor, un hijo carnal, o sea que un hijo fuera del matrimonio, al que crió como si fuera un sobrino. Ahí vemos que hay cualidades dentro de su propia carta que están como fuera de la normalidad, fuera de lo estándar, fuera de lo Sí, social, dentro de su ecosistema, dentro de lo socialmente permitido. Entonces, ella fue una docente que no estaba capacitada, que no tenía un título y claro, también después se se lo dedicó. reconocieron el título, ¿no? Claro, pero también se dedicó a impartir conocimiento y a entregar el conocimiento y enseñar dentro de lugares que también eran muy atípicos y que también eran muy fuera de la norma. No era una docente adentro de una escuela como la No, conocemos hoy, que la no. tenemos en la esquina de casa y es a donde van nuestros hijos. Es la escuela que, por ejemplo, acá en Puerto Madryn está en el medio de Telsen, ¿no? Que es una comunidad que está muy alejada, que es totalmente inhóspita en el medio de un desierto, en donde hay muy pocos habitantes y en donde la cultura social es muy escasa, ¿no? Hace muy poco empezaron a tener la conexión tecnológica como para poder incluirse dentro de la sociedad. Incluso tienen estas cuestiones de uno se da cuenta de la lentitud con la que avanzan ciertas habilidades sociales o Claro, ciertos avances tecnológicos, y no digo tecnológicos desde tener un celular o no tener un celular, tecnológicos desde autos, de movilidad, de técnicas de estudio, del conocimiento en sí mismo. Entonces, claro. ella
le imparte conocimiento a mujeres, le imparte conocimiento en lugares rurales, la llaman para poder tener avances o reformas dentro de lo educativo. Y acá me voy también a este otro que también está en la lista de los contras, que es un Saturno en Leo. Saturno en O Leo. sea, Saturno también está en exilio, entonces toda la normativa, Incomodísimo. toda la estructura, todo el orden de las cosas, toda la manera de hacer las cosas de una forma correcta, todo ese estándar va a ser totalmente disruptivo, va a ser muy fuera de lo que ella está acostumbrada. Entonces, primero, lejos de casa, literal, o sea, se fue a México Sí. a trabajar y a Estados Sí. Unidos. Sí. Bien lejos de casa, yo con otras normas, yo trabajando, reestructurando otras cosas que para mí estaban fuera de mi conocimiento. Lo que dice la biografía es que ella, claro, lo que vio cuando fue a México fue una ciudad en donde los cambios ocurrían más rápidos que en Chile. ¿Sí? Como que eso fue una de las cosas que en Chile como que ella sentía que los cambios son más lentos, ¿no? Y me parece un dato también, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, esto de salir al mundo, este Capricornio, este Júpiter en Capricornio, salir al mundo, pero mirándolo desde la estructura, ¿no? Este Saturno en Leo, ¿sí? Y otra cosa que ella hace, que también me parece muy maravillosa, que en París ella escribe, igual a todo esto, voy con el tema, ella también tenía esto de promover el concepto religioso de la educación, ¿no? Como que no, hay una cuestión con la religión que dice, en 1926 se escribe un manuscrito, la imagen de Cristo en la escuela, pero yo creo que como acercándolo desde un lugar pedagógico a esta religión y a este Jesús. Ella estando en París propone los derechos del niño. Hace un artículo hablando de los derechos del niño en 1927. ¿Sí? Y los derechos, te leo algunos para que veamos cómo toda su carta está: derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría. Derecho a los oficios y las profesiones. Derecho del niño a la educación maternal, a la libertad, a nacer en instituciones libres e igualistas. Derecho del niño sudamericano a nacer bajo legislaciones decorosas. Es hermoso. Derecho a la enseñanza secundaria y aparte de la superior. Qué fuerte escuchar una cosa así en ese momento en donde uno hoy no se da cuenta de cuántos privilegios y de cuántas bondades tenemos, ¿no? Sobre todo Claro. al momento de educar a nuestros hijos. De haber nacido incluso en Sudamérica, en Argentina, y tener esta cualidad de decir, podemos educarlos a nivel casi de igualdad, ¿no? Y si bien Sí. falta mucho camino por recorrer, porque realmente falta mucho camino por recorrer. Indudable. Y aparte ella todavía le asocia mucho la educación, y eso sí, se ve que esta cosa que hoy no deja de ser parte de su historia y del país donde nace y de las costumbres y de las ideologías de un país donde nace, ¿no? Muy asociada a la religión, muy asociada tal vez a un concepto todavía, obviamente, como vos decís, estamos hablando de 1927, bastante avanzada era para la época en la que vivía. Hay un autor que ella dice, que habla sobre ella, que dice lo siguiente: ella se identifica con la mujer que cuida de los niños en el sentido maternal y también educativo. Esto que hablábamos antes, ¿no? Donde recalcó que por encima del valor formal de la educación escolar está el sentido de confianza y humanidad que infunde el docente a sus alumnos. Esa luna en Cáncer se ve. Bueno, de hecho pensemos en lo siguiente, ¿no? Hay un capítulo que es sobre sectas en donde hablamos de qué planetas o qué posiciones son más protagonistas cuando uno nace de día a cuando uno nace de noche. Entonces, cuando una persona nace de noche es secta nocturna. En este caso, ella lo es porque el sol está por debajo de la línea del ascendente-descendente, es decir, nació de noche. De hecho, su hora de nacimiento ya nos marca que nació de noche, nació a las 4 de la mañana. Ya nos marca que nació de noche, pero más allá de eso, cuando vemos la carta, vemos que el sol está en el área de la noche. Automáticamente el sol
deja de tener tanto protagonismo. Acá también hay esta cualidad que hablábamos al principio, ¿no? De que la astrología se ha vuelto muy solar. En cartas nocturnas, la que toma más protagonismo es la luna. Entonces, hay muchas cualidades en donde vamos a empezar a entender o vamos a empezar a interpretar o vamos a empezar a percibir que la persona, cuando le describen sus cualidades lunares o cuando hablan de su luna, tiene mucho más fuerza que hablar del sol. Y acá, Claro. esto que decís, ¿no? De la docencia de los niños y demás, esa luna Sí, en cáncer, bien potente. bien fuerte. En Placidus está en casa 4, en signos enteros está en casa 5, o sea que algo del Claro, cuidado de los niños o el cuidado familiar está muy presente. muy presente. Está muy marcado de que ella de alguna manera tiene esta necesidad de nutrir, de cuidar, de atender, de empatizar y de prevalecer no solamente desde lo educativo o desde el conocimiento, pero sino también desde las necesidades básicas, desde lo Claro. importante que necesita el niño. El niño no puede estudiar y no puede aprender si no tiene la pancita llena, si no tiene un lugar cálido, si no está contenido. Y mira, esto te voy a leer un pedacito de un poema, hablando de esto que estamos justamente, es un poema que ella escribe que se llama Piecitos de niño. Piecitos de niño, azuloso de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piecitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroico como sois perfectos. Piecitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros la gente. Ese es un poema de ella. La amo profundamente. Yo ahora necesito comprarme la bibliografía completa de Gabriela Mistral, ¿no? Por supuesto. Me sentí tan identificada con esta mujer que yo no les puedo explicar. Aclaremos que inició el capítulo sin decir que era su favorita, o sea, esta no está dentro del top 10, pero más allá de no estar en el top 10, se transforma muy rápidamente en una personalidad muy querida de Virginia. Es muy rápido su Chicos, amor. es docente. Yo, docente y poeta, o sea, me toca y tiene luna en cáncer como esta portadora. Esta docente y poeta. Entonces, me está hablando a mí, Gabriela, chicos, o sea, todo bien. Pero... No, y algo que yo veo también que es muy ariano es la pasión. Claro. ¿No? Si volvemos a nuestro tema, que en realidad es Aries, y que yo dije, bueno, en realidad si vos ves la vida de ella, no fue una guerrera que agarró el fusil y se puso a correr detrás de los enemigos, pero su revolución, su pasión, su fuerza, su ímpetu, estuvo en otro lado, tal vez más suave, pero no menos importante. Bueno, pero ahí tenemos dos cosas muy importantes. Ahí tenemos el contexto. Entonces, Claro. no podemos tomar un sol en Aries y no podemos tomar la energía ariana sin tener en cuenta el contexto donde estaba. Entonces, si bien no, con este comentario no quiero estigmatizar ni catalogar en un lugar negativo, era mujer y era latinoamericana. Entonces, había acá ya dos cuestiones que para ese momento de la historia eran difíciles de sortear. Uf. Entonces, tenemos un sol en Aries que en una carta nocturna no se ve tanto, está más apaciguado, está más como, está más oculto, está más sosegado. Y por otro lado, ese sol en Aries depende de un Marte en Tauro. Entonces, hay algo en donde ese ímpetu, esa fuerza, ese fuego, esa adrenalina, esa capacidad de moverse y de poder hacer, tiene ciertas restricciones y tiene ciertas dificultades, ¿no? Porque es como, yo soy todo un guerrero fuerte y impetuoso y que va a la guerra y que no le importa y que vence sus propios miedos y que hace a pesar del miedo y que hace incluso con miedo, pero mi cajita de herramientas, mi lanza, mi fusible, mi lo que sea, que sería ese Marte,
no tiene las herramientas que yo necesito para esa guerra, para esa batalla. Claro. Entonces ¿no? tengo que agarrarme de lo que puedo y de lo que tengo. Exactamente. Entonces, en ese agarrarme de lo que puedo y de lo que tengo, no es debilidad o no es intransigencia, sino que tiene que ver con esto de hacer con lo que tengo. Y ella con lo que tenía y con lo que podía y con sostener y con hacer de todas maneras y con ir en contra de ciertas normas y filosofías y estructuras y demás, de a poquito logró conseguir ir Sí. subiendo cada uno de esos peldaños e ir subiendo cada uno de esos lugares. Contabas que ella ganó el premio Nobel En del 1945. Qué año, ¿eh? Para ganar el premio Nobel. También, ¿eh? En un contexto... Y de hecho, ella no estaba muy a favor de que le den el premio Nobel y de que la postularan. Y me pareció interesante este dato. Su postulación fue propuesta en el 39 por la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós. O sea, ella la propone una mujer para que gane el premio Nobel de Literatura. Qué sincrónico que tenemos 2 ganadores de premios Nobel y los 2 ganadores de premios Nobel estaban en contra. No muy a favor. No muy a favor, sí. No encontré, bueno, era el 45, calculo que no habrían hecho un gran festejo, por razones obvias. No encontré el discurso, como el de García Márquez, que les leí pedazos del discurso de García Márquez, pero me parece interesante que ella no estaba tan feliz con el asunto. No es que, qué bueno. Y aparte, en el año en que ella se entera de que ganó este premio, estaba en Brasil en ese momento, y ahí este sobrino / hijo, porque en realidad no deja de ser un rumor, oficialmente era su sobrino, se había suicidado justo ese año. Claro. Entonces, es como que hay algo bastante fuerte alrededor de Gabriela también, ¿no? Esto que hablábamos antes. Una mujer, acá, quería darles el dato bien. La noticia que había ganado el Nobel la recibió en el 45 en Petrópolis, una ciudad brasileña, donde es la cónsul, ¿sí? Desde el 41, y donde en 1943, a los 18 años, se había suicidado Juan Manuel Godoy, su sobrino, según lo oficial. Pero se dice, que ella dijo ya en los últimos días de su vida, que en realidad era su hijo carnal, con que lo había adoptado. ¿Sí? O sea que es medio difuso el dato ese, pero bueno, el premio, el reconocimiento llega en un momento muy heavy de su vida. Sí, en un momento muy doloroso de su vida. Entonces yo creo que más allá de el aceptar o no, el querer o no, independientemente de quizás a diferencia de Gabriel García Márquez, esta cuestión de la importancia o no del premio, porque creo que desde el costado de Gabriel tenía otra situación totalmente diferente. Se mandó un... Claro, desde ese lugar pienso, ¿no? Que... mira, acá tengo un fragmento del discurso. Lo vamos a leer después. Termina tu idea, Gus, y lo leemos. Creo que su contexto era muy... O sea, no tenía que ver con si lo quiero recibir o no lo quiero recibir por mis cuestiones ideológicas. No pasaba o mis por ahí. cuestiones, o mis cuestiones filosóficas, o mis cuestiones de identitarias o partidarias, sino que tenía más que ver con el contexto que a ella le estaba pasando en ese momento, que tenía que ver con la muerte de una persona que para ella era importante. Era importante. Bueno, acá dice que recibió el Nobel, qué sé yo, el 10 de diciembre del 45, y el fragmentito del discurso. Por una aventuranza que me sobrepasa, o sea, claramente esto de ese Júpiter en Capricornio, no me siento tal vez merecedora de esta distinción, ¿sí? Soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las nobles lenguas españolas y portuguesas. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, todas ellas asistidas por su folclore y su poesía milenaria. O sea, esto de destacar de dónde viene, ¿no? O sea, ¿qué hago yo acá, latina, en medio de esta gente que no tiene ni idea de nada de lo que pasa en Latinoamérica?
¿sí? Bueno, muy parecido a lo que decía García Márquez. Claro, tal vez no tan combativo como Gabriel García Márquez. Claro, tal vez no tan político. Claro, de nuevo este que hablamos, ¿no? Este Marte más contenido, no se va a poner desde este lugar tan mal, pero es que terminó diciendo que no sé qué hago acá yo en esta cosa nórdica rarísima, y con esa plata del premio se compró una casa en Santa Bárbara, en Estados Unidos, porque detestaba el frío, y entonces se compró una casa en Los Ángeles, donde era cónsul. En Santa Bárbara, ni más ni menos, que es un lugar muy cálido. Sí, sí. Después terminó muriendo en Nueva York, porque después vivía con su amiga, Gala, ahora se me borró el apellido. Pero bueno, yo toda esta potencia ariana, me gustó esto de mirarla desde un lugar más suave, como decíamos recién, ¿no? No esta cosa que siempre asociamos con Aries de lo aguerrido, de lo impetuoso, que sí lo tenía claramente, pero me gusta mirar que también este Aries puede ser el mismo guerrero con la misma potencia, pero más tranca. Es que ahí es donde es la magia que tenemos nosotros como astrólogos en nuestra interpretación, de entender que no somos energías aisladas. Claro. No somos solamente de un signo. Albergamos dentro de nuestra esencia energética los 12 signos del zodíaco y los planetas van a estar en algún lugar. Y, por ejemplo, algo que leí últimamente que me parecía fantástico, que, por ejemplo, cuando vemos el dibujo de nuestra carta, que vemos espacios vacíos, el no tener planetas en esas casas o el no tener ocupantes dentro de esos espacios vacíos de la carta no hace que esos lugares sean más o menos importantes para nosotros. Entonces, la magia que tenemos como astrólogos, la capacidad de interpretar que tenemos como astrólogos, nos da esta varita mágica para poder ayudarlos a entender de que ese sol en Aries, por más de que sea toda la lista de características que puede tener las cualidades que pueda tener ese signo: aventurero, impetuoso, pionero, emprendedor, violento, agresivo, luchador, combativo, aguerrido, que se aburre rápido, y etcétera, etcétera, va a tener todo otro matiz cuando empezamos a entender las cualidades y los diálogos y las interacciones dentro de esa carta natal. Esto es interesante, ¿viste? Nos ha pasado seguramente a vos también, a vos, cuando tenés un consultante y dices, pero yo no me siento de Sagitario, yo no me siento de Aries. Y claro que no, porque ese sol en Aries está por ahí en una casa que no es tan cómoda o está aspectado porque, no sé, tu sol en Aries aspectado por una luna en Cáncer, entonces no va a ser el sol ariano en sí solo, porque esto es algo que todos los astrólogos coincidimos, por eso no se puede interpretar la carta natal sin una mirada integral. Sin una mirada integral, claro. Sin una mirada de entender las interrelaciones. Acá me encanta esta analogía, somos seres sociales. ¿Por qué absolutamente aislaríamos nuestras características y nuestras cualidades de la interacción con otras? Y algo que vos siempre destacás, Agus, que es sumamente para mí fundamental, somos en el contexto que vivimos. No es lo mismo tener un sol en Aries en 1927 que tener un sol en Aries en 2026. Exacto. Probablemente ese sol en Aries en 1927 se le permitían hacer algunas cosas porque es parte de una sociedad que hoy en 2026 tal vez ni las pensamos. Y acá vamos a cuáles son las transgresiones, porque, por ejemplo, una persona con un sol en Aries, con características similares, por ejemplo, a las que tiene Gabriela, ¿no? En donde tenemos un par de planetas en la lista de pros y otro par de planetas en la lista de contras, ¿no? O sea, jugadores que me juegan a favor y jugadores que me juegan en contra. No van a tener las mismas cualidades y no van a tener los mismos enfrentamientos o los mismos desafíos por el contexto social en que están viviendo cada uno. Y por no solamente el contexto social, sino por el año, el avance tecnológico, la cualidad del contexto. Entonces, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas cuando estamos mirando una carta. Y en este caso, en el contexto en donde ella estaba y en el lugar en donde ella estaba, ese sol en Aries necesitó también de ese Marte en Tauro de
no apagar la llamita tan rápidamente y de que una vez que despertás al toro, el toro va y hace y repite y vuelve a Sí. intentarlo y es insistente y tiene como esa tosudez de yo lo voy a hacer de esta manera, por más de que me estén diciendo todo el Totalmente. mundo que esto no va a funcionar. Y ahí veo también esto, bueno, no solamente este Marte en Tauro, sino tal vez este Saturno en Leo, ¿no? De ir despacio. Ir despacio. Y de ir despacio y entender que en la lentitud también se construye, y se construye tal vez un poco más, ¿no? Y ver esta energía, este fuego tan grande que tiene ella en la construcción de algo más lento, me pareció tan lindo como para sacar a Aries de ese lugar en el que lo ponen siempre, ¿no? Sí. Me pareció que es darle otra visión a este signo y esta energía tan maravillosa. Yo admiro mucho a los arianos, así como me peleo mucho con los arianos, pero les tengo un poquito de admiración. A mí Aries me cuesta muchísimo, tengo el ascendente Tauro, a Aries yo particularmente lo tengo atrás, casi no lo veo. Claro. Entonces es una energía que a veces no entiendo, pero ¿qué les pasa a esta gente? Y bueno, pero acá estamos. Entonces me parecía muy lindo mirarlos de otro lugar. Exacto. El tiempo es tirano y Sí. lamentablemente con Virginia nos quedaríamos horas y horas conversando, pero bueno, sabemos que todo tiene un tiempo y todo tiene un espacio y cada capítulo, cada episodio de Astroliteratura obviamente tiene su momento, así que vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente. Sí, bueno, les leo un fragmentito una estrofa, que me acabo de retar como reto mi cerebro. No se dice fragmento cuando es poesía. Les leo les leo una estrofa de uno de sus poemas para que vean esta pasión que yo les decía y no se olviden que la señora tenía Venus en Tauro, no era una Venus tan inocente. Entonces dice, yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía, como si mi grito fiel me hallarías, cuál señal, cuál me declara, vida mía. Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascorda, ni perdida, acude al anochecer, vida mía, ven recordando un canto, vida mía, si la canción reconoces de aprendida y mi nombre recuerdas todavía. Que no se note que a Virginia, todos los que tienen algo en Tauro y algo en Escorpio, le mueven la aguja. Porque tenemos todavía a Miguel Hernández y los labios rojos. Le movía la aguja. Ay, tiene una de los besos que no la puedo leer porque no nos da el tiempo, ¿no? Pero tiene una de los besos que es maravillosa también. No, a mí las energías escorpianas y taurinas me persiguen. Le mueven la aguja. Vir, siempre un placer, obviamente que sabemos que nos quedaríamos horas y horas y horas charlando y conversando, pero nada, creo que está justo y preciso el momento que pasamos para explicar cada uno de los signos y ya nos volveremos a encontrar para la temporada Tauro, que obviamente en el medio nosotros nos seguimos hablando. Sí, pero bueno. Así que nos volvemos a encontrar para la temporada Tauro. Vir, muchísimas gracias como siempre. Y por favor, un placer. A todos los que nos escuchan nos pueden encontrar en Aus Astrología, a mí en mis redes sociales, a Vir como Astroliterata en Instagram, que está volviendo de a poquito a hacer sus pequeñas analogías y sus pequeños análisis de fragmentos literarios, de fragmentos de películas y demás que son tan exquisitos de leer. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nivel de amor. Claro. Muchas gracias por acompañarnos siempre y por estar detrás de los auriculares, detrás del sonido de Astrología en Criollo, porque lo que queremos acá es que ustedes entiendan y se apasionen con la astrología tanto como nosotras. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología.
Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.